Dios les bendiga, querida audiencia. A modo de reflexión, les saludo con las palabras del himnario bautista, 241. Dice así: hay un mundo que se pierde allá afuera, mucha gente que no saben del Señor. Hay almas llorando, esperando les hablen de Dios. Sin embargo, tristemente, la realidad es que esto pareciera no importarle a muchos dentro de la iglesia. Al menos lo suficiente como para vencer sus prejuicios y temores y compartir el Evangelio con otros. Nos sentimos tan seguros, encerrados en nuestro yo, que somos incapaces de cumplir con nuestra misión en la tierra para con el mundo como agentes y no simplemente beneficiarios del reino. Muchas iglesias, cual casta religiosa, ha erguido muros exclusivistas infranqueables para el pobre pecador. A menudo nuestra religiosidad, amistad y amor está limitado a las fronteras de la comunidad cristiana. Apenas compartimos el Evangelio con el familiar o amigos, si es que se tiene amigo no creyente, difícil se hace con el extraño y al enemigo ni lo saludamos. Yo te entiendo, pero ¿qué dice Dios al respecto? Les invito a buscar en su Biblia el capítulo 3 del libro de Jonás, que estaremos leyendo y analizando bajo el título Un amor sin fronteras. Dice el texto en Jonás 3 del 1 al 10: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios, verso 10, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Les invito a orar. Padre, gracias por esta porción de la palabra. Gracias, Señor, porque cual trozo de pan alimenta a nuestro espíritu, no vuelve a ti vacía, y bendice, Señor, de manera especial nuestras almas. De Cristo, Señor, pedimos, oh Dios, nuestro alimento espiritual en esta palabra de este día. Y rogamos tu Espíritu Santo para que me ayude a compartirla y para que sea bien recibida, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Estimada audiencia, de este texto surge una verdad crucial, y es esta: Dios en su gracia nos manda a predicar el Evangelio a todos, con amor sin fronteras, para que muchos se conviertan y se salven. Este libro fue escrito para poner de manifiesto que Dios ama a todos los pueblos y desea ofrecerle su misericordia si se arrepiente. Ha sido llamado el más sobresaliente libro del misionero del Antiguo Testamento. Dios declaró en su momento que todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través del pacto abrahámico, en Génesis 12:3. Las Escrituras revelan que Israel se convirtió en un pueblo exclusivista y nacionalista y rehusó cumplir esa misión. Jonás estaba muy imbuido de sus mismos sentimientos egoístas. El amor de Dios hacia todas las personas se les reveló dramáticamente al profeta.
cuando el Señor contestó las oraciones de los marineros gentiles y respondió al arrepentimiento de los habitantes de Nínive. Dios mantiene especial cuidado y amor por su creación en general, como le ilustró más tarde a Jonás con la lección de la planta, el gusano y el viento solar. Veamos lo aprendido por Jonás, de que el mandato divino es a predicarles el Evangelio a todos. Así que en nuestro primer verso del texto surge la persistencia de la comisión a predicar el Evangelio. Note que dice el verso que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciéndole que fuera a Nínive. La mayoría de nosotros conocemos la historia de Jonás. Que la primera vez que Dios le dijo que fuera con un mensaje a Nínive, él huyó renuente a hacerlo. De cómo en su vida se embarcó en dirección opuesta a Nínive, y Dios envió una gran tormenta donde los marineros, temiendo por sus vidas, terminaron arrojándola al mar. Así la parte más famosa de esta historia, cómo Dios en su rescate envía un gran pez que traga al profeta para luego arrojarlo en las costas de Nínive, después de este haberse arrepentido y clamado desde el vientre del pez. En este punto de la trama es donde Dios le vuelve a comisionar para predicar en Nínive. La causa por la que no quería predicar en Nínive, el profeta mismo la dice en el verso 4, verso 2, puede verlo allí. Esto es porque conocía al misericordioso Dios, siempre dispuesto a perdonar a quien se arrepiente, como había pasado con su reciente experiencia. Pero por eso no quería advertir del juicio a Nínive para que no se arrepintieran y realmente fueran destruidos. Jonás odiaba a Nínive, pues era la capital de Asiria, los peores enemigos de Israel, su nación. Como israelita tenía sus razones para odiar y temer a Siria. Los asirios mismos dejaron monumentos de su crueldad, inscripciones extensas y jactanciosas que describen cómo torturaron y liquidaron a los pueblos que se le opusieron a su dominio y opresión. Con todo, no le quedaba de otra al profeta que obedecer, pues había aprendido la lección de las duras consecuencias de desobedecer a Dios. Así que, aunque de mala gana, el profeta obedece, de donde aprendemos el correcto cumplimiento a predicar el Evangelio. Un aspecto importante de su comisión era la especificación divina en el verso 2, donde dice: proclama el mensaje que yo te diré. Como profeta, Jonás tenía la autoridad para hablar solo lo que Dios le ordenara hablar. Y así lo hizo. Note que dice en el verso 3 que fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, iniciando su ministerio de predicación, caminando días enteros por aquella gran ciudad diciendo las palabras de Dios. Predicaba: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Vea el verso 4. La forma del verbo destruir sugiere una acción inminente. Significa en hebreo poner al revés. Y es usado con referencia al castigo o al juicio catastrófico de Sodoma y Gomorra. Realmente presagiaba un final terrible para la nación, para la ciudad de Nínive. Este era un mensaje duro en un contexto hostil, a riesgo de perder aún la propia vida, pero aún así lo hizo. Note que el mensaje aquí no ofrece la oportunidad de perdón o habla del amor de Dios, sino solo el anuncio de un juicio inminente. Pero así lo creyó Dios necesario y mandó a decir. Menos mal que Jonás entregó el mensaje tal cual lo recibió de Dios, pues hubiera sido imposible el arrepentimiento de la ciudad si hubiese vacilado en decir que serían destruidos para no ofenderlos o se sintieran mal. Como hoy, en muchas iglesias apenas se menciona el pecado y solo se habla del amor y prosperidad. Hermanos, la lección de Jonás era que a Dios no solo le pertenece y ama al pueblo de Israel, sino todo el mundo. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así, el mandato divino es a predicar el Evangelio a todos, como la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20, incluso a nuestros enemigos, como nos manda el Señor también
a amarles. En Lucas 6:27, no caigan en el error del exclusivismo de casta eclesiástica y predique el evangelio constantemente a toda criatura. Como dice la Gran Comisión, y Pablo instruye a Timoteo a predicar a tiempo y fuera de tiempo. En 2 de Timoteo 4:2. La mejor manera de odiar a una persona es no predicarle el evangelio, pues solo podrán ser salvos del juicio final si creen. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Vea Romanos 10, verso 14. Menos mal que Dios sabe cómo persuadir al Jonás para que predique. Y es mi deseo que usted predique el puro evangelio que nos ha sido confiado, aunque sea ofensivo a algunos. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 2:4, el apóstol tenía esta filosofía. No del amor de Dios ganado por nuestras obras o haciéndonos prósperos, sino el amor de Dios salvándonos de su ira sobre el pecado cargado en la cruz. Efesios 2, del 8 al 9, Romanos 5, 9. Pero bueno, hay más en el texto, donde vemos el resultado de esta predicación recalcando el llamado divino a la conversión por el evangelio. Veamos el llamado del evangelio a la fe y el arrepentimiento. Noten en el verso 5 un claro ejemplo de Romanos 10:17. La fe es por el oír la palabra de Dios. Los ninivitas, tras el mensaje del profeta, dieron evidencia de una genuina conversión. Creyeron a Dios, fe, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, frutos de arrepentimiento. Pero fíjese que dice que fue desde el mayor hasta el menor de ellos. Esta expresión es un recurso literario, merismo, que usa los extremos para designar totalidad. Es decir, que en Nínive hubo un verdadero avivamiento en todas partes y segmentos de la población. Vean en el verso 6 que el rey se cubrió de cilicio y se sentó sobre sus cenizas, señales de dolor y arrepentimiento, e hizo proclamar ayuno y cilicio para todos, incluyendo hasta los animales. La inclusión de los animales era cosa común en su cultura. Sugiere que la ola de arrepentimiento se extendió en extremo hasta más allá de los habitantes y límites de la ciudad. Pero no solo vemos aquí la fe y el arrepentimiento, sino el llamado del evangelio a la conversión. El edicto real era al ferviente clamor y muy fundamental a la conversión. Aun cuando la fe y el arrepentimiento son los dos elementos de la conversión, lo cierto es que a menudo se profesa una fe superficial y un supuesto arrepentimiento que no conduce a ningún cambio o verdadera conversión en la persona. Pero vean en el verso 8 el imperativo conviértase. Esta es la palabra principal del Antiguo Testamento para el arrepentimiento salvífico y señal de la fe verdadera. Ilustra un giro total de dirección, un cambio radical, tanto del estilo de vida caracterizado por el pecado, vea que dice allí el mal camino del que tenían que convertirse, como de actos específicos de pecado, como también dice de la rapiña que había en sus manos que tenían que convertirse en el versículo. El verdadero arrepentimiento es más que una lagrimita de cocodrilo. Comprende un giro de dirección hacia Dios, alejándose del pecado. Así, en humillación ante Dios, la razón del edicto real se expresa en forma de pregunta en el verso 9. Léalo conmigo. ¿Quién sabe si se volverá, es decir, alterar la amenaza de juicio, y se arrepentirá, es decir, ser movido a misericordia a Dios? La pregunta reconoce la soberanía de Dios en que Él no está obligado a aceptar el arrepentimiento, mientras mantiene la esperanza de que sí lo hará. Hermanos, los ninivitas dieron evidencias de una genuina conversión en verdadero arrepentimiento y fe, al punto que Jesús los pone como ejemplo diciéndole a los incrédulos judíos que los de Nínive, los hombres de Nínive, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque por la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. En Lucas 11:32. Fueron las palabras del Señor. Jonás fue el único profeta enviado a una ciudad gentil, y ellos creyeron y se arrepintieron cuando los judíos no hacían más
que resistir a los tantos voceros de Dios. Jesús dijo que a esa generación que dice ver para creer pidiendo señales, le será dada la señal de Jonás, quien representó para los ninivitas una señal del juicio venidero. De manera muy significativa, la experiencia de Jonás de 3 días dentro del pez prefiguró la muerte, sepultura por 3 días y resurrección de Cristo. Cristo fue infinitamente mayor que Jonás, pero ambos fueron señales a sus respectivas generaciones como mensajeros divinamente autorizados por la liberación de la muerte. Véalo allí en Lucas 11:29. Mi estimado amigo que me está escuchando, ¿acaso no se convertirá usted? Pues por último en el texto nos muestra la gracia divina para los convertidos por el Evangelio. Veamos así como surge del texto la gracia de Dios en el Evangelio. La gracia divina impregna todo el libro cuyo tema es la absoluta soberanía de Dios. Tanto en el ámbito natural como espiritual, la salvación es de Jehová. Capítulo 2, verso 9 de ese libro. Esto resume el mensaje del Evangelio. La salvación es de Jehová. Tanto en la liberación inmerecida de Jonás de la muerte como la liberación inmerecida de Nínive. Vaya conmigo al verso 10 y último de nuestro pasaje, donde dice que Dios tuvo misericordia, se arrepintió, dice el texto, y aceptó la conversión de los ninivitas del mal camino, cancelando así el juicio calamitoso, el mal, como dice en el texto, con que los había amenazado. Es maravilloso observar los sucesos que dieron lugar a tan feliz desenlace. El segundo llamamiento de Jonás también es una lección sobre el invencible poder del plan y propósitos de Dios. Dios tenía un propósito en cuanto a Jonás y Nínive que no pudo ser frustrado por su desobediencia. Según el plan de Dios, Jonás era el mensajero escogido para este pueblo malvado. Creemos que Dios ha decretado soberanamente tanto el fin como los medios para cumplir sus propósitos. Como alguien dijo, que fue como si Dios dijera: Jonás, si no vas a Nínive por tierra, será por ballena. Digamos que Dios tiene sus métodos persuasivos, eficaces, tanto externos como internos, como cuando Jeremías dice: me sedujiste, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Jeremías 27. Jeremías deseaba dejarlo todo, pero en su interior estaba constreñido a seguir adelante, como Pablo en 1 Corintios 9, 16, 17, diciendo que había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías 29. Desde la perspectiva divina, este arrepentimiento divino fue una obra milagrosa de Dios. Los marineros paganos y una ciudad pagana respondieron al profeta vacilante para mostrar así el poder de Dios a pesar de la debilidad de su siervo. Esto es así porque tanto la fe como el arrepentimiento es don de Dios, quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Dónde lo dice? Efesios 2, 8, 9, Mateo 16, 17, Juan 6, 44, Hechos 11, 18, Filipenses 2, 13 y la lista podría continuar. Es innegable la eficacia de la gracia de Dios salvando en esta historia. Sin embargo, queda un aspecto más, como la otra cara de la moneda, y esto es concerniente a nuestra responsabilidad. Pues en el verso 10 muestra también la condicionalidad de la conversión. Vea que dice que Dios se arrepintió del juicio cuando vio la conversión. Los tratos de Dios con el hombre son siempre sin parcialidad. Dios salva a aquellos que verdaderamente se arrepienten y no cambia en esto. De modo que podemos tener seguridad de su perdón solo en los términos divinos. El arrepentimiento divino aquí no debe ser interpretado como una variación en su carácter, decretos, plan y promesas, pues Dios es inmutable en su ser. Dios, como juez justo, está comprometido en castigar el mal, pero siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten. Dios no deja impune el pecado, sino que lo castiga. En el caso de los salvos, lo castigó sobre su Hijo, quien tomó el lugar de ellos que confiadamente en su perdón se arrepienten. Fuera de Cristo solo se puede esperar su castigo,
pero esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romanos 10, desde la mitad del versículo 8 hasta el 11. De esto podemos estar seguros, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mis hermanos y amigos, la Biblia dice que donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Romanos 5:20. La misericordia de Dios hacia la malvada Nínive da testimonio del asombroso poder de la gracia para salvar. A los pecadores, para salvar a los pecadores, y certifica que nadie es demasiado malo para recibir salvación de Dios. Ellos estuvieron sujetos a la ira divina, bajo sentencia de muerte, pero fueron movidos por la palabra al arrepentimiento. Y Dios misericordiosamente los recibió. Las palabras de Cristo resumen la verdad: todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Juan 6:36. Solo resta que entendamos que Dios actúa consecuentemente a su carácter y nuestros actos, por lo que se requiere verdadera conversión. Estimada audiencia, muy estimada audiencia, la historia de Jonás dice mucho acerca del corazón de Dios y la misión del pueblo escogido. Dios desea mostrar su misericordia y extender su perdón a todos los pueblos de la tierra. El Señor ha encomendado este ministerio de reconciliación, como en 2 Corintios 5, 18 y 19, a la iglesia. Así como Israel fue comisionado para revelar a Dios al mundo, la iglesia lo ha sido para predicar el evangelio a todo el mundo, en la gran comisión de Mateo 28. Cuando la iglesia asume la actitud exclusivista exhibida por Jonás, e Israel fracasa por la actitud exclusivista exhibida por Jonás, e Israel fracasa en el cumplimiento de su tarea. Pero cuando toma en serio el mandato de Dios de levantarse e ir por todo el mundo, aquellos que escuchan la palabra y responden positivamente experimentan el poder de la misericordia y el perdón de Dios para cambiar las vidas y modificar el medio cultural. Por último, si alguien no tiene a Cristo o necesita reconciliarse con Dios en este momento, este es el momento oportuno antes que llegue la hora del juicio o la muerte. No importa tu nacionalidad, sexo, estatus social, raza o condición moral. Solo ven verdaderamente a Cristo, cuyo amor es un amor sin fronteras. Dios le bendiga.